Buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con un tema bastante importante, como son las tendencias en compensación laboral. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Iniciaremos primero definiendo qué es la compensación, ¿no? Hablamos en términos de compensación, aquella gratificación, ¿no?, que los empleados pues reciben a cambio de su labor. Es el elemento que permite a la empresa atraer y también retener los recursos humanos que necesita, ¿no?, y al empleado claramente para satisfacer pues sus necesidades materiales. La remuneración es la base de cualquier pirámide de motivación. Si no llega a unos niveles pues mínimos que aporten lo necesario a cualquier empleado, será imposible construir otras motivaciones y que estos también se vean comprometidos con la compañía. Ahora bien, tenemos lo que hoy se llama compensación total. Anteriormente, solo contar con un sueldo pues mínimo era lo suficiente, ¿no? Hasta eso nomás se llegaba en términos de compensación al trabajador. Pues bien, esto ha tenido una gran evolución y no solamente se queda en el tema pues del salario base, sino que vamos incluso más allá. Hoy gozamos de incentivos y gozamos también de beneficios. Las empresas cada vez se dan cuenta que es importante la adopción pues, de estrategias para que el colaborador se sienta comprometido con la empresa, para que se sienta atraído de seguir trabajando en ella. Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay una pequeña competencia, ¿no?, silenciosa entre las empresas con el afán de ganar pues, al trabajador de alto potencial, ¿no? Entonces, diferencian mucho, ¿no?, justamente esos beneficios y esos incentivos que va a permitir pues que el trabajador opte por uno u otro trabajo. Entonces, en el ámbito dinerario, ¿no?, o en el ámbito pues del salario, que es aquel que recibe pues todo empleado, ¿no?, convertido en dinero, ¿no?, tenemos pues los sueldos fijos, ¿no?, los sueldos variables, también tenemos las comisiones y dentro de los incentivos tenemos también la participación en beneficios y los planes de acción. Ahora, dentro de los beneficios sociales o remuneración en especies, las cuales tienen un valor económico, pero no se entregan en dinero, sino en forma de servicios o productos, pueden ser pues comunes a todos los empleados o pueden también establecerse por puestos o categorías. Es decir, los beneficios pueden ir incluso de acuerdo al nivel que tengan los empleados dentro de una organización. Puede ser, por ejemplo, descuentos en productos, guarderías, ¿no? El tema del pago de las comidas no es un dinero que se le dé en efectivo al trabajador, sin embargo, el que cubran parte de la comida o el valor total de los alimentos es bastante, ¿no? Suma al sueldo base. También suma lo que corresponde pues a un seguro médico, si es que dan alguna movilidad también, ¿no? O un seguro de vida incluso. Pues bien, de cara a este 2021 hay cosas que superan ampliamente la satisfacción de un colaborador. Hoy en día ya no solamente se habla de un dinero base, de un salario base, del dinero en efectivo o de lo que vemos en las cuentas bancarias, sino que hablamos de algo que supere las expectativas de cualquier colaborador, como es su satisfacción, como es también su autorrealización y cómo son las estrategias de retención que cada una de las empresas hoy son conscientes que tienen pues que establecer para retener a aquel empleado que es bueno, ¿no? Bien, entonces, ¿qué buscan los colaboradores? Hace algunas décadas era pues impensable que el factor diferenciador dentro de una empresa sea algo intangible, como lo es, por ejemplo, hoy en día el factor emocional, que juega un rol importantísimo dentro de la motivación de cualquier colaborador. Años atrás, el aumento de sueldo era el mayor indicador para atraer pues, a futuros empleados, así como retener a los más calificados, ¿no? Entonces, si veíamos un aumento de sueldo, era genial, ¿no? Estábamos yendo por buen camino años atrás. Pero si no lo veíamos, de repente no estábamos haciendo bien el trabajo o nos desmotivábamos y decíamos, en cualquier momento me van a sacar, ¿no?, o me van a despedir. Claramente esta figura ha cambiado. Hoy en día los colaboradores buscan algo más que simplemente un sueldo. Buscan un equilibrio y un balance
entre su vida personal y también su vida laboral. Claramente, los instrumentos de compensación sirven para dar ese balance. Entonces, cada uno de los instrumentos de compensación tiene un efecto en el trabajador y afecta su motivación de manera pues diferente. El lograr este equilibrio, el dar este tipo de compensaciones que logren este equilibrio, va a obtener como resultados el que los colaboradores claramente se sientan más satisfechos. Entonces, entramos a este término que es tan conocido, ¿no? O en algún momento hemos escuchado, que ha sido mencionado como es pues ese salario emocional, ¿no? Entonces, el salario emocional se refiere a todas aquellas retribuciones no económicas que el trabajador pues puede obtener de la empresa y cuyo objetivo es incentivar de forma positiva la imagen que tiene sobre su ambiente laboral e incrementar así su productividad, ¿no? Se busca también, mediante este salario emocional, satisfacer las necesidades personales, las familiares, las profesionales, ¿no? Mejorando, obviamente, la calidad de vida y fomentando sobre todo el buen clima laboral. No olvidemos que mientras más estable, mientras mejor se encuentre cualquier trabajador dentro de las organizaciones, esto va a fomentar, ¿no?, un buen clima laboral, ¿no? Va a haber un mejor desempeño, la productividad aumenta. Entonces, es justamente este año donde los colaboradores, ¿no?, han puesto más foco en eso, ¿no?, en encontrar empresas o buscar de repente oportunidades laborales en empresas que me brinden, ¿no?, salarios emocionales, que me brinden este equilibrio en mi vida. Anteriormente, las empresas absorbían mucho al trabajador. No tenían en cuenta, ¿no?, o al menos no se preocupaban mucho en ver si el colaborador disponía de tiempo, no disponía de tiempo, incluso había horas extras que se hacían trabajar y que no eran pagadas, ¿no? Lo que claramente a cualquiera le origina pues molestias, porque es tiempo que tú podrías haber estado empleando con tu familia, ¿no?, o desempeñando en alguna capacitación y simplemente la empresa, ¿no?, de forma unilateral muchas veces pues utilizaba ese tiempo, ¿no? Y lo único que decía era, si no trabajas de esta manera, entonces te podemos despedir. Eso hoy en día ya no se maneja así, ¿no? Entonces, el colaborador o los postulantes a nuevos puestos laborales hoy se detienen un poco, ¿no? Ya no pisan ese acelerador con el miedo a que me vayan a despedir, no, se detienen y evalúan también, porque de cara a esta pandemia, hemos también visto cosas que probablemente antes que todo esto sucediera no veíamos, ¿no? Que es la importancia de gozar de nuestra familia, es la importancia de tener tiempo libre para la familia, pero también para nosotros, ¿no? Muchas personas se nos han ido, ¿no? Muchos compañeros, muchos amigos que de repente por flojera no visitábamos o por estar muy atareados no veíamos y de la noche a la mañana no están. Entonces, hoy en día, el dinero es importante, pero mucho más importante es el tiempo que nos dediquemos a nosotros mismos, ¿no? Bien, entonces tenemos el concepto referente a salario emocional y tenemos también los tipos de salario emocional. Tenemos las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, que son importantísimas. Si las empresas no nos ofrecen líneas de carreras, definitivamente tendremos que evaluar si seguimos o no, de repente con una postulación, o si ya estamos dentro de esa empresa, evaluar otras oportunidades de desempeño, ¿no? Es más, hay personas que si ven que no hay línea de carrera, simplemente no postulan, ¿no? La compatibilidad de la vida personal y profesional. Como ya les decía, hoy muchas empresas ya toman conciencia del hecho de que tiene que haber ese equilibrio. Entonces, sobrecargar al trabajador no sirve de mucho. El trabajador en algún momento va a tener que evaluar o se va a cansar, ¿no? Por más que uno necesite y desee el trabajo, no puedo ser esclavo tampoco, ¿no? Ser parte de las decisiones de la empresa, ¿no? Un colaborador claramente se siente pues valorado cuando forma parte de esas decisiones, cuando no lo excluyen, ¿no? Cuando le hacen de conocimiento las cosas. El desarrollo personal y profesional
Hay muchas empresas que constantemente capacitan al personal y eso forma parte también del salario emocional porque hay empresas que cubren hasta los costos de capacitación. No es un dinero físico que uno recibe, sin embargo, es algo que vamos a aprovechar, ¿no? Imagínense una capacitación, una especialización que vamos a poder incluirla en nuestro CV y que así nos vayamos de esa empresa, no nos van a poder quitar esa capacitación, ¿no? El buen ambiente laboral se ha visto en distintos estudios que eso determina la estancia o no de una persona que quiere trabajar. Si yo ingreso a trabajar a una empresa hostil, no voy a durar, por más que necesite el dinero. O sea, las personas, creo que hoy más que nunca, cuidan mucho su estado de salud. Y no me refiero solamente al estado físico, sino también al estado psicológico y al estado emocional. Es más, ¿no? En un ambiente laboral que no es bueno, que no es adecuado y que no es propicio, va a ser difícil pues que uno pueda desempeñarse. Entonces, el clima laboral juega uno de los roles más importantes en términos de salario emocional, incluso es uno de los puntos importantes que plantea la evaluación de seguir o no trabajando en una empresa. La cultura y valores de la empresa acordes a los del trabajador, necesariamente, ¿no? Tanto la cultura como los valores, ¿no? Tienen pues que formar un punto en común, ¿no? Yo no puedo tener otros valores y la empresa otros valores. Tienen que fijar, ¿no? Un mismo objetivo. Los beneficios de un plan de salario emocional son diversos. Tenemos desde el ámbito de flexibilidad de tiempo, tenemos también los lugares de trabajo, ¿no? Los balances de vida y trabajo, los desarrollos o el desarrollo profesional y otros beneficios adicionales. Claramente este plan, ¿no?, de beneficios en el ámbito pues, de salario emocional tiene mucho que ver también con el tamaño de la empresa. ¿Cuántos colaboradores maneja? ¿No? ¿Cuál es el rubro al que se dedica? Hay empresas que tienen pues trabajadores, ¿no?, en puestos que son altamente estresantes, ¿no? Imagínense, por ejemplo, estos trabajadores que están abasteciendo de oxígeno, por ejemplo, ahorita que estamos en tema de pandemia o cuando han sido los picos más altos, ¿no? Imagínense no llegar a tiempo, ¿no? Que se envíen de repente estas cisternas, ustedes recordarán cuando hubo el paro agrario y las cisternas no pasaban, ¿no? Y muchos pacientes del otro lado esperaban. Entonces, imagínense ese nivel de tensión, de preocupación, de estrés. Entonces, va a depender mucho también el rubro que manejemos. Hay empresas que manejan rubros perecibles, como hay empresas que no, ¿no? En el paro agrario pudieron diversas empresas haber esperado, ¿no?, que pasen por los 3, 4, 5 días que duró, pero otras empresas no, ¿no? La comida, por ejemplo, se empezó a malograr. Entonces, de eso también depende el plan, ¿no?, que se establezca para los beneficios de salario emocional. Claramente, algo que ya se estipula como un salario emocional muy beneficioso para cualquier trabajador es, por ejemplo, el trabajo remoto, que en el Perú muchas empresas no lo habían considerado, no lo habían adoptado, se manejaba pero en un porcentaje mínimo de organizaciones. Sin embargo, hoy más del 60% siguen laborando remotamente desde sus casas, ¿no? Entonces, miren cuánto se ha trasladado, ¿no? Definitivamente, el horario flexible también es importante. Eso de que entras a las 9 y sales a las 5, hoy ya es manejable, ¿no? Se hacen estas reuniones en Zoom, como que hay un poco más de disposición. Claramente tampoco pues van a haber reuniones hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Pero al menos es algo más llevadero, ¿no? Ya no existen las excusas de llegar tarde a las reuniones de trabajo o llegar tarde a trabajar porque estás trabajando desde tu casa, ¿no? Entonces vemos cómo los planes de salario emocional son diversos y se aplica pues de acuerdo a las empresas que lo manejan, ¿no? Tenemos la compensación material que viene desde el ámbito de salario base, ¿no?, es decir, dinero en efectivo, los beneficios palpables, ¿no?, dentro del ámbito de compensación material, los incentivos de corto plazo y los también de largo plazo. Pero así de importante como es la compensación material, también funciona la compensación emocional, ¿no? El que el colaborador sepa, ¿no?, que es valorado, por ejemplo, dentro de una empresa, es importante. Pero más importante aún es que encuentre esa valoración por parte de la empresa
y que también apunte a darle ese balance entre su vida personal y el trabajo también. Porque hay que recordar que si bien trabajamos desde casa, no es que vamos a estar pues a cualquier hora a disposición de la empresa. Tiene que haber también horas término, ¿no? Porque tenemos claramente otras actividades. Tenemos que dentro de la compensación emocional, la capacitación y desarrollo juega un rol importante. Mientras más capacitados esté, mayor confianza va a haber, mejor visión de desarrollar las actividades se va a tener, ¿no? Y claramente el entorno de trabajo va a ser más positivo, más óptimo, ¿no? Si yo sé más, si puedo producir más, si me siento más capaz, entonces el entorno de trabajo claramente apunta a mucho más, ¿no? Ok. El tema de la gestión de compensación total no se ha dado de la noche a la mañana, ha tenido claramente fases, ¿no? Ya ha pasado pues por proceso de evolución. Entonces, el mercado laboral hoy en día evoluciona pues a velocidad de vértigo, ¿no? Y con él lo hacen pues todas las políticas de compensación y retribución de empleados. Las empresas que no mantengan pues el ritmo corren el riesgo de correr y de perder la guerra, ¿no? Por el talento, ¿no? Como les digo, hay una competencia sana, ¿sí? Que se establecen varias empresas que no las vemos, pero que cada una va gestionando diversas estrategias dentro de su negocio para poder retener a ese talento, ¿no? De alto potencial, o al menos que los postulantes digan, caramba, o sea, si yo, por ejemplo, tengo dos ofertas laborales en una empresa de telefonía, ¿no? Las dos me están llamando, ya he pasado en las dos las evaluaciones, pero tengo que evaluar qué me da cada una de esas empresas en términos de compensación. Entonces, cada una de estas empresas obviamente va a optar por darle pues diversos tipos de compensaciones, así como también diversos tipos de estrategias. Al momento de poder evaluarlo es que el colaborador, si mantiene el mismo nivel en ambas empresas, ¿no? Al momento de pasar pues por los exámenes, claramente él va a tener el poder de decidir me voy con esta y no con la otra. ¿Por qué? Porque evalué todas las compensaciones y todos los beneficios que puedo obtener. Entonces, vemos, por ejemplo, que en este modelo de gestión de compensación total, partimos de una fase 1, ¿no? En el que se ve pues el análisis de descripción de cargos, la evaluación de cargos con metodología de puntos y donde se encuentra un nivel de equidad, ¿no? Tenemos también que en la fase 2 se realiza ya una comparación con mercado, un diagnóstico salarial para ver también cuál sería la banda salarial, ¿no? Y se hace pues un mapeo y un análisis de estructura organizacional. Aquí ya hablamos de términos de competitividad, ¿no? En la fase 3 se realiza pues esa compensación fija, pero también ingresa ya la compensación variable y los beneficios. Es aquí desde donde ya se empiezan a adoptar las estrategias para ver qué beneficios serían mejor para tal y cual trabajador. Ojo que en términos de las compensaciones variables y beneficios, a todos no nos calza igual. Por eso yo insisto en que el tema de compensación variable y de beneficios, si bien es cierto, tiene un ámbito general, ¿no? Para la mayoría de trabajadores, deberían haber compensaciones personalizadas, porque lo que para mí es importante de repente no es importante para otra persona. Para mí es importante estar permanentemente capacitándome. Para mí es importante viajar mucho, pero para otra persona no. Para otra persona de repente le sirve más escolaridad para sus hijos, le sirve más el seguro privado de salud, le sirve más que le den de repente un vale para que pueda utilizarlo en recreación para sus hijos, ¿no? Entonces, el tema de compensación, las empresas lo establecen en un modo general, en su mayoría, pero en esta parte personalmente pienso que debería ser más personalizado, ¿no? La fase 4 habla ya de un desarrollo profesional donde claramente la empresa apuesta, ¿no? Por su personal, por la capacitación, para beneficio, lógicamente, de la organización. En esta fase 4 también se logra este equilibrio persona-organización,
¿no? Donde se respeten también los horarios que tenga aquel trabajador, donde se interioriza mucho más la cultura y los valores, ¿no? Porque, ojo, al momento de buscar ese equilibrio persona-organización, es porque también se están interiorizando, ¿no?, la cultura de la empresa. Porque si yo como cultura organizacional tengo el de respetar los derechos de mi trabajador, entonces se va a lograr justamente ese equilibrio, ¿no? Pero si yo como cultura organizacional tengo de que a mi trabajador lo levanto en la madrugada y no me interesa si es sábado, domingo, feriado, entonces no se va a lograr ese equilibrio. Entonces, si vemos, todos estos puntos van íntimamente relacionados, ¿no? No están separados. Y en la fase 4 también tenemos el propósito. Y aquí es que se logra justamente ese salario emocional del que venimos conversando, ¿no? Que venimos hablando. En la fase 5, ¿no?, ya se establecen políticas de compensación total como reglas de negocio, procedimientos ya establecidos por la misma organización en el que se encuentra un beneficio de ambos lados, ¿no? Ahora, ojo que si encontramos un beneficio de ambos lados, desde la adopción de una política de compensación total, ya no hablamos solamente de un beneficio para los colaboradores, hablamos de un beneficio para clientes y también para accionistas, porque una cosa va amarrada definitivamente a la otra. Si un colaborador está bien emocionalmente, está bien pagado, está bien capacitado, se siente bien valorado, ¿ustedes creen que ese colaborador va a querer perder ese trabajo? No, jamás, ¿no? Eso se va a ver traducido ¿en qué? En un buen desempeño. Y el buen desempeño se ve traducido en productividad. ¿Y a quién le beneficia la productividad de un trabajador? A sus accionistas. Entonces, si vemos, ¿no?, el poder establecer este tipo de modelos de gestión de compensación total trae un beneficio, como su nombre lo dice, para compensar a todos en su totalidad. El problema es que muchas empresas piensan que los beneficios a los colaboradores va a ser un gasto para ellos. Ese es el problema, ¿no? Hay muchos pensamientos aún bastante cerrados donde dicen, no, si yo le doy esto, va a ser un gasto para mí. Pero no ven más allá, ¿no? No ven el hecho de que si yo apuesto por mi colaborador, eso se va a traducir en un mejor trato para el cliente final y eso se va a traducir en un aumento de productividad. Hay muchas empresas que no lo ven así, lamentablemente, ¿no? Bien. Tenemos entonces acá también esta pirámide, ¿no?, de Maslow, ¿no?, donde habla pues de las necesidades de cada trabajador y donde podemos ver, ¿no?, que dentro del ámbito de necesidades fisiológicas, el sueldo base es justamente la base, ¿no?, ayuda. Bueno, un beneficio, uno que otro pago fijo. Bueno, las necesidades de seguridad también se suplen con el tema del sueldo base, ¿no?, los pagos fijos y beneficios. Las necesidades sociales ya apuntan a otro tipo de beneficios, ¿no? Y en esto ya viene el tema de salarios emocionales. La necesidad de autoestima, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que han puesto consultas médicas y consultas psicológicas para poder llevar este tema del estrés, del confinamiento, ¿no? Ahora, estas consultas no son pagadas por el colaborador, sino más bien por la empresa. Pregunto, ¿para quién es el beneficio? ¿Solamente para el colaborador que va a recibir la consulta o también se va a ver ese beneficio a nivel de productividad? También se va a ver, también se van a ver beneficiadas las empresas, también se van a ver beneficiados los accionistas, ¿no? Entonces, el beneficiar a un colaborador no es que estoy gastando y nunca más voy a ver mi plata y de repente como piensan muchos, ¿no? Y es un gasto en vez de una inversión, ¿no? Es al revés, es una inversión en vez de un gasto. Y finalmente, pues dentro de esta pirámide de Maslow, se ve pues las necesidades de autorrealización, que ahí ya se apunta incluso a una compensación total, como veíamos en el modelo de gestión, ¿no? Bien, el salario emocional forma parte de una estrategia, sin duda alguna, de employer branding, ¿no?, donde lo que se permite es las experiencias únicas, ¿no?, los recuerdos, la recompensa y la integración. Un ejemplo de esto son las empresas que ofrecen viajes, ¿no?
vamos a verlo más adelante, pero se están haciendo diversos estudios donde pues se pone a prueba, ¿no?, la capacidad del trabajador de poder elegir entre un bono, ¿no?, o un viaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Dinero en efectivo por tu productividad o quieres un viaje? Y sorprendentemente, las personas apuestan por los viajes más que por los bonos. O sea, las personas ya ni siquiera asumen el tema del dinero como prioritario, sino las experiencias que le va a proporcionar ese viaje, el tiempo que van a emplear, ¿no?, las vivencias que van a tener, ¿no?, en ese viaje. Es más, muchas personas lo relacionan como algo claramente psicológico, claramente emocional, que les va a proporcionar tranquilidad, que le va a proporcionar paz y bienestar. En un estudio realizado en Reino Unido, ¿no?, se establecía de que las personas, cada vez que les preguntan, por ejemplo, ¿y dónde quisieras, ¿no?, estar tú en el viaje? ¿Dónde te quisieras ir? A la playa, al campo, al bosque, a la nieve. ¿Por qué? Porque quieren tener esa tranquilidad que de repente no encuentran en la ciudad. Entonces, el vivir estas experiencias únicas, el proporcionar este nivel de paz, ¿no?, hace que la persona se desconecte, ¿no?, de toda esta rutina que siempre pues estamos corriendo para pasar a un ámbito pues de sosiego, ¿no? Entonces, claramente el salario emocional repercute como aquella estrategia, ¿no?, para atraer al mejor talento, como ese engagement que tanto se necesita, ¿no? Bien, claramente en el ámbito pues de compensaciones hay tendencias, ¿no? Hay tendencias, cada vez son más fuertes, y una de las principales, justamente de la que veníamos hablando, ¿no? Esta flexibilidad o la flexibilización, ¿no?, que todos hemos debido de adoptar. Entonces, el talento hoy en día es cada vez pues más diverso, lo que obliga a que el salario, los calendarios, los contratos sean cada vez más flexibles, ¿no? En lo que respecta a paquetes retributivos, la demanda de los empleados está sobre la mesa. Muchos empleados hoy en día han considerado dejar su puesto de trabajo por falta de flexibilidad, ¿no? Y claramente hoy también se requiere, ¿no?, aunque obviamente no le van a decir al jefe, pero creo que los líderes, los que estamos a cargo de personal, sabemos que es así, ¿no?, que los reconocimientos se den en el momento oportuno, ¿no? Si tú logras un proyecto, lo reconozco, lo valoro, porque resalto de esta manera tus capacidades y tus necesidades como individuo, ¿no? Porque finalmente el que haya un reconocimiento del trabajo de una persona supone pues una ventaja competitiva importante y supone también una motivación para que esta persona siga creciendo. Entonces, esta flexibilidad también se refiere a la frecuencia de pago, de la retribución, ¿no?, de las programaciones de pagos, por ejemplo, en sueldos. Durante este tema o este tiempo de la pandemia en general, ha habido mucho eso, ¿no? Comprender al trabajador desde el ámbito del encierro, ver que está estresado, que esto claramente influyó mucho en el tema de productividad, pero también por su lado las empresas se han visto afectadas económicamente, ¿no? Entonces ha habido esta especie de negociación, mira, te puedo pagar de repente unos días después, una semana después, por favor, dame esa salvedad, ¿no? Entonces ha habido esa flexibilidad de ambos lados. Yo te entiendo, tú también entiéndeme, porque finalmente acá se busca un único objetivo, ¿no?, que es sacar a la organización adelante para que también las personas sigan trabajando en ella, ¿no? Bien. Tenemos también el tema de la mejora en la política de incrementos, por ejemplo. La política de incrementos debe ajustarse a las necesidades que impone el mercado en cada momento, ¿no? Hay empresas que tienen como política que todos los años, por ejemplo, se aumente entre el 3% y el 5% del sueldo, ¿no? Entonces, de repente, el primer año ganaron 1.000, ¿no? Al año siguiente están ganando, pues, 1.020, ¿no? Y así. Entonces, hay esas políticas.
Sin embargo, esto se ha visto afectado, ¿no?, en medio de esta pandemia, donde tengo conocimiento de muchas empresas que sí tenían esta política de incrementos, lo han visto pues paralizado. Esto claramente fue comunicado a todos los colaboradores, indicándoles pues que por el tema de esta pandemia, lamentablemente la política de incrementos iba a verse perjudicada y se iba a frenar, ¿no?, al menos por el año pasado y probablemente este año también, ¿no? Bien, mejora en los modelos de evaluación. Es importante, hoy más que nunca, repensar los modelos de evaluación. Sabemos que son indispensables para conocer pues, los problemas reales de los empleados y ayudarles a encontrar una solución. Sin embargo, ¿no?, hay que revisar para ver si la forma en la que evaluamos a los empleados o a los colaboradores sigue siendo la correcta, ¿no? Muchos de los modelos de evaluación han evolucionado también, se han mejorado, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán estas evaluaciones psicológicas que se hacían, ¿no? De dibujar pues al hombrecito de repente bajo la lluvia, ¿no? A las finales eso se hacía cuando no había internet, y cuando hubo internet ya teníamos hasta las explicaciones, lo que significaba, ¿no? Entonces, ¿para qué pues seguimos aplicando, aunque algunas empresas todavía lo hacen, si la explicación está en el internet, ¿no? Entonces, definitivamente hoy se tienen mejores modelos de evaluación que apuntan cada vez a poder potenciar más el desarrollo de cualquier persona, ¿no? Hoy se usa la realidad virtual, se usa pues el Big Data, la gamificación en términos de capacitación. Entonces, los modelos de evaluación sin duda han mejorado, ¿no? Tenemos también el desarrollo de habilidades claves, ¿no?, sobre todo las transversales. En ese sentido, la organización debe identificar y desarrollar aquellas habilidades que permiten, ¿no?, un entorno cambiante como el actual, ¿no? Necesitamos habilidades que nos permita adaptarnos a cualquier entorno cambiante. Entonces, hoy en día, una habilidad que de alguna u otra manera todos hemos tenido que ponerla en práctica, por ejemplo, es la resiliencia, ¿no? Todos hemos pasado por ese momento de decaimiento, por ese momento de miedo, de incertidumbre, del que nos hemos tenido que levantar, porque no hay otra opción, es la única, ¿no? Entonces todos hemos salido, ¿no? Hemos desarrollado esta habilidad de resiliencia, así como también la de empatía, ¿no? Hay definitivamente muchas personas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del sector de salud, ¿no?, que han sido más empáticos de lo normal, ¿no? Hay profesional por vocación, ¿no? Y quisiéramos que todos fueran así en realidad, que lamentablemente pues nos han dejado, ¿no?, estando en la primera línea de batalla, pero que a pesar de estar con comorbilidades, de ser personas de alto riesgo, siguieron pues, ¿no?, desempeñando su labor y teniendo esa empatía con aquellas personas pues que se ponían graves, ¿no? Entonces, el desarrollo de habilidades forma claramente parte de las tendencias, ¿no?, dentro del ámbito de la compensación. Tenemos también la consolidación de salario emocional. Creo que este ha sido también ese punto de inflexión, ¿no?, en el que las empresas, ¿no?, al no contar de repente con efectivo, ¿no?, o con este tema de pagos, de repente en cuenta, por decir así, si hablamos de abonos, ¿no?, al personal, creo que han repensado muchas de las empresas que antes no tomaban en cuenta el tema del salario emocional y de lo importante que es el salario emocional para cualquier persona, hoy más que nunca se han puesto a reestructurar los procesos de reconocimiento hacia sus trabajadores. Los beneficios asociados al bienestar emocional, ¿no?, y la conciliación con la vida personal se han convertido en un motivo para aceptar o declinar a un puesto de trabajo. Y las empresas lo saben, hoy más que nunca, porque, ok, de repente me vas a pagar un poco tarde por toda la coyuntura, porque tú también te has visto afectado como empresa, pero tú también dame esa flexibilidad de empezar a llegar un poco más tarde porque de repente no encuentro transporte público, o conectarme un poco a destiempo porque mi internet no funciona igual que en la oficina. Entonces, este salario emocional de reconocimiento, de valoración,
de establecer acuerdos, negociaciones, ¿no?, entre el trabajador y la empresa ha servido mucho también para reevaluar muchos procesos que no tomábamos en cuenta o que para nosotros no era prioritario, ¿no? Entonces, las empresas que hoy son conocedoras de la importancia han ampliado su paquete de beneficios para atraer y retener a los mejores talentos. Entre los más populares, sin duda alguna, ha sido el tema del trabajo flexible o el trabajo remoto. La posibilidad de trabajar en cualquier momento y desde cualquier lugar, ¿no? Han ayudado y han sumado mucho a la continuidad laboral, ¿no? Entonces, han contribuido también al hecho de que muchas personas, ¿no?, que estaban padeciendo de depresión, de estrés y de ansiedad, no se vean frenados y que encuentren un motivo para seguir trabajando, ¿no? Entonces, las oportunidades de crecer dentro de la empresa, el desarrollo personal, el que siga existiendo un buen clima laboral a pesar de estar trabajando en entornos pues dispersos físicamente, ¿no? Que la cultura apueste cada vez más por su personal, ¿no? Que haya esta compatibilidad entre mi vida personal y también la profesional, y el que la empresa me tome en cuenta en sus decisiones es bastante, ha sumado mucho, ¿no? Los colaboradores lo valoran mucho. Ustedes recordarán en algún momento, y fue una de las empresas más mencionadas por justamente establecer rápidamente una estrategia para evitar un despido pues masivo de sus colaboradores, fue la panadería, pastelería San Antonio, ¿no? Donde claramente se fueron los primeros 15 días, ¿no?, a casa. Obviamente, el dueño, ¿no?, de esta empresa tenía que seguirle pagando a sus colaboradores, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo te pago si no genero ingresos? Pero esta persona dijo, no, yo les voy a pagar, estamos en una pandemia, ellos también tienen familia, ok. Pasados esos 15 días, el gobierno siguió prorrogando porque los contagios seguían en aumento. Entonces ya la estrategia no era seguirle pagando sin ingresos, la estrategia era cambio de rubro, ¿no? Porque tengo que tener ingresos para seguir pagándole y también tengo que cambiar mi giro de negocio para que estas personas no se queden sin empleo, ¿no? Entonces, el salario emocional se instauró dentro de estas estrategias que adoptó esta empresa, ¿no? Bien. Tenemos también que una parte importante es la experiencia del empleado, ¿no? Sin duda alguna, el empleado, este cliente interno, ¿no?, que es tan importante, ¿no?, en la medida que se encuentre satisfecho, también va a proporcionar una buena experiencia al cliente externo o al cliente final. Entonces, si el empleado o el cliente interno está cómodo, está dentro de un buen clima laboral, se siente bien, necesariamente va a haber un buen desempeño de sus funciones. Y eso se va a ver, pues, traducido en los resultados que experimente el cliente final, ¿no? Entonces, es como lo indica la imagen, ¿no? Es un bucle, es una especie de boomerang. Entonces, la tendencia, ¿no?, de cara a este 2021 justamente apunta a eso. Apunta a que la experiencia del empleado sea buena para que la misma experiencia buena también se traduzca a la experiencia de cliente. Tenemos también la parte de la comunicación. La comunicación, hoy más que nunca, en entornos dispersos, ¿no?, de forma física, en entornos remotos, cobra mayor importancia. Es importante expresar cómo te sientes. Muchas personas han estado muy frustradas, muy deprimidas, muy estresadas, pero es importante manifestarse, ¿no?, indicarle al jefe o al líder, ¿no?, de la empresa cómo te sientes, porque hay personas que no han sabido sobrellevar esta situación. Conozco muchas personas que incluso no podían dormir bien, tenían que tomar pastillas. Es importante, ¿no?, indicar qué nos está pasando para que la otra parte también lo entienda, ¿no? Entonces, expresar cómo uno se siente, el manifestar lo que se piensa,
y lo que está esperando también de la organización, así como también la organización debe hacer lo mismo con sus colaboradores, indicarles y decirles qué cosas esperan de ellos, ¿no? Ahora, la comunicación no es para agredir, ¿no? Ni para someter a ninguna voluntad, sino más bien para hacerle saber a la otra parte, ¿no? Cómo yo me siento. De repente no es un buen día para mí como trabajador, de repente estoy con un bajón tremendo emocional, entonces ¿cómo voy a ser productivo? ¿Cómo voy a contribuir? Y aquí entra de manera muy enlazada la flexibilidad. Si no te sientes bien, si hoy estás con una migraña atroz, de repente por el estrés generalizado, o porque tienes que ir a hacerte algún análisis, porque te sientes mal producto de tanto confinamiento, la empresa también tiene eh, que tener ese entendimiento y esa flexibilidad para darle las armas a ese colaborador de volver nuevamente, pero volver mejor, más productivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, diseñar, ¿no?, un buen paquete retributivo ya no es suficiente. El éxito pasa por comunicar de forma efectiva y de ambos lados las cosas, ¿no? No está mal enfermarse, ¿no? Lo que está mal es mentir, coger la enfermedad, ¿no?, como una excusa para no desarrollar un trabajo. Eso está mal, pero enfermarse no está mal. Si te cogió pues un estrés prolongado, no está mal, ¿no? Lo que está mal es aprovecharse de esa situación para que la empresa siga creyendo que estás pues sintiéndote mal y no te dé más trabajo. Entonces, en la medida que ambas partes hablen con la verdad, ¿no?, y que ambas partes negocien y se entiendan, pues claramente la productividad va a ser mucho mejor. Bien, entonces es un beneficio, ¿no?, establecer una comunicación fluida, una comunicación transparente y una comunicación verdadera entre ambas partes. Es más, la comunicación es una forma y una de las mejores formas en adoptar, ¿no?, la estrategia para que siga habiendo, ¿no?, esta fluidez e intercambio de información entre ambas partes. Bien, tenemos la tecnología como aliado, sin duda alguna, ¿no? Las empresas van a seguir apostando por las herramientas tecnológicas, las plataformas que nos sigan ayudando a seguir pues conectados, que nos ayuden también a simplificar procesos que vengan relacionados con la gestión del capital humano, ¿no? Y que en general pues nos permitan contribuir, ¿no?, con esta comunicación fluida con nuestros colaboradores. Sin duda alguna, la tecnología en general ha jugado y seguirá jugando un rol importante, como es, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no?, que permite prever ciertas necesidades de los trabajadores, ¿no? Tenemos también la identificación, pues, del potencial y del talento, ¿no? Identificar al mejor talento es más importante que nunca hoy en día. Necesitamos de esas personas que sean resilientes, de esas personas que sean altamente productivas, ¿no? Y para eso, pues, obviamente se utilizan diversas herramientas de evaluación. Y bueno, les he puesto acá una, ¿no? La matriz de 9 cajas, por ejemplo, ¿no? Entre ellas, porque en realidad son varias las herramientas, pero hoy más que nunca las empresas se detienen también a evaluar quién es la persona, no solo que me llene un puesto de trabajo, sino la persona que sea idónea para ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, en un mercado tan cambiante, las organizaciones deben estar dispuestas a revisar, pero también a actualizar sus estrategias y sus planes de compensación y retribución a los empleados, ¿no? Establecer comunicación transparente, una tecnología más flexible, son claves para afrontar pues este año, si es que lo que se quiere es mejorar esta capacidad de atracción del talento y también de fidelizar a los trabajadores que son buenos, ¿no? Palabras claves, ¿no? Tenemos el equilibrio, la compensación y la flexibilidad. Como ya les indicaba, hubo este artículo en CNN, ¿no?, en español, donde se hizo pues estas consultas, ¿no?, el bono o el viaje de lujo. Y con mucho asombro ya tuvo una alta votación el hecho de este viaje de lujo, ¿no?
Bien, tenemos a la empresa Lauder, ¿no? Que es esta empresa pues de cosmética, esta compañía que es un grupo líder a nivel mundial en la fabricación pues de productos para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias, ¿no? Lo vemos en estas tiendas por departamento social sustentable, pues dona mucho dinero a diversas causas, ¿no? Como la lucha pues contra el cáncer, etcétera, ¿no? Tiene también destina esta empresa a su mismo personal, ¿no? A que establezcan campañas de concientización y sobre todo de interiorización de su cultura organizacional, ¿no? Esta empresa establece como compensación a sus empleados el hecho de que pasen tiempo realizando obras sociales, por ejemplo, ¿no? Y es también un tiempo que aprovechan, ¿no? En poder integrarse entre ellos. Entonces, queremos, ¿no? De cara pues a este 2021, dentro de las organizaciones, personas cada vez más humanas, ¿no? Y esta empresa, la pregunta que se hace es, ¿cómo hago que mis colaboradores sean cada vez más humanos? Pues ellos les piden, ¿no? Y incluso ellos corren con todos los gastos de los colaboradores para que puedan ser actores activos, ¿no? Dentro, por ejemplo, de la lucha contra el cáncer. Para ellos es muy importante que sus colaboradores participen en estas campañas, por ejemplo, ¿no? Cuando ponen esta cinta rosada, ¿no? De la lucha contra el cáncer, ¿no? Pero ellos involucran a toda la empresa. Incluso destinan parte de lo recaudado, ¿no? A estas instituciones. Bien, tenemos también la joyería Cristal, ¿no? Es una empresa mexicana donde pues familiarizan mucho a su personal también, ¿no? En términos de compensación. Y por ejemplo, si alguno de su personal se va a casar, ellos pues le donan, ¿no? Sus artículos, ¿no? Para que se lleve a cabo pues el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, existe también el tema de capacitación a su personal para que traten, ¿no? Con lo mejor a estas personas que vienen con el afán pues de casarse, ¿no? Bien, tenemos también a la empresa Brewer, ¿no? Que es una cervecería artesanal de Oregon en Estados Unidos, donde los gerentes y los colaboradores se permiten pues ciertos momentos de diversión. Hay una anécdota de esta empresa, ¿no? Donde ustedes saben pues que en Estados Unidos hay tiempos de nieve, ¿no? Y hay lugares donde nieva más que en otros incluso, ¿no? Entonces, un día había nevado mucho durante una noche, ¿no? Entonces, al día siguiente, les era pues difícil a los empleados llegar a casa porque tienen que sacar toda la nieve, a veces los carros pues quedan enterrados, ¿no? Entonces demoraban, ¿no? En sacar sus autos. Entonces los gerentes, ¿qué hacían? Ok, de repente por tu zona nevó mucho, no puedes sacar, genial. ¿Sabes? Puedes venir con estas especies de tablas para que se puedan deslizar en la nieve, ¿no? Y nos reunimos en tal lugar, ¿no? Vamos a irnos a comer, como hoy día pues hay tanta nieve y no podemos sacar los autos de repente porque pueden hasta patinar, ¿no? Nos vamos a reunir en tal lugar, vayan caminando, ¿no? Vamos a salir a comer y de paso llevamos un par de cervezas, ¿no? Entonces es una buena manera, ¿no? En que los gerentes encontraron de recompensar a sus colaboradores, ¿no? Uniéndolos en torno a la cultura del producto, ¿no? Si bien es cierto, era un día pues en el que no era fácil llegar pues al lugar donde se elabora. Bueno, si no es fácil, si vas a llegar tarde, si se va a perder, entre comillas, ese día, mejor no lo perdamos, ¿no? Establezcamos ese ámbito de integración. Entonces, su programa de reconocimiento se vuelve más adecuado e impactante frente a sus colaboradores cuando mayor pues es su sincronía respecto a las etapas importantes de vida en su empresa, ¿no? Estas grandes etapas justamente ponen a prueba, ¿no? La integración total del equipo, el que cada vez pues se vuelvan más humanos, el que haya una compensación desde el ámbito del salario emocional y que ellos vean pues que
supuesto estrés, ¿no? Porque si uno tiene que irse a trabajar y ve su auto repleto de nieve y te va a tomar tiempo sacarlo, lo lógico es que uno se estrese porque tiene que llegar temprano, porque no pensábamos de repente encontrar así el auto, o porque nos va a llevar más tiempo, ¿no? Hacer una labor. Pero los gerentes decían, no, o sea, ¿para qué te estresas? Mejor camina y en vez de estar quitando la nieve, ya lo harás en la tarde. Reunámonos y bebamos un par de cervezas, ¿no? Y reunámonos en un parque y por último caminen, ¿no? Ya no se estresen ya. Entonces ellos contribuían de esa manera a ese salario emocional. Los empleados de esta corporación, Charles Schwab, una casa de bolsa estadounidense, se benefician de la experiencia de su empresa al mismo nivel que sus clientes. Pueden consultar a asesores financieros, participar en talleres de gestión de presupuesto, disfrutar también de descuentos en carteras de acciones y opciones y disfrutar de ventajosos planes de ahorros. Al contar con sus colaboradores para ayudar a otros colaboradores, esta empresa ha puesto en marcha un círculo virtuoso que desarrolla tanto el apoyo mutuo como el sentido de reconocimiento del colaborador. Es una manera tangible de demostrar a los colaboradores que son tan importantes como los clientes. Entonces, si bien es cierto, esta empresa desempeñaba o tiene, ¿no?, diversos cargos, obviamente, había una parte, ¿no?, en donde se encontraba la asesoría financiera, ¿no? Pero ¿qué pasa con la otra parte donde no tenía mucho conocimiento de asesoría financiera? Entonces, el otro lado, estos colaboradores que no tenían conocimiento, también podían recurrir, ¿no?, al resto de personal que sí se desarrollaba dentro de este ámbito, pues, de agentes de bolsa y de conocimiento financiero, para que les pidan, pues, consejos y puedan ser asesorados, y todo a costo cero, ¿no? Es decir, es como si recibiéramos asesoría, pues, legal, ¿no?, asesoría jurídica gratuita, porque trabajamos dentro de la misma empresa. Entonces, es un plus adicional, es un tema de reconocimiento, porque sepamos que en Estados Unidos hasta las consultas se cobran, ¿no? Y se cobran mucho. Tenemos a la empresa OpenDNS, ¿no?, una empresa del rubro de la seguridad informática, donde se reconoce, pues, a los colaboradores no solo por lo que hacen como parte de su trabajo, sino también por lo que hacen fuera del mismo. La empresa, en este sentido, implementó un programa, ¿no?, de experiencias mediante el cual los colaboradores pueden expresarse acerca de un tema relacionado con las actividades de la empresa, produciendo una obra artística, por ejemplo, o dentro de este ámbito de pintura, danza, música, dibujos, ¿no?, donde sus creaciones se exponen a un público en un evento anual. Esto permite revelar talentos, a veces insospechados, a veces que ni siquiera sabían que tenían, ¿no?, al tiempo que este proyecto realizado en común se convierte en un vehículo para transmitir valores de la empresa. Entonces, muchas veces nosotros trabajamos sin parar, tenemos una rutina bastante dura y dejamos de lado muchas cosas que nos gustarían, ¿no? Estas empresas, por lo general, que son extranjeras y transnacionales, donde tienen un desarrollo a nivel mundial, proporcionan ese espacio que a veces el colaborador deja de lado por tanta carga laboral. Por eso es que estas empresas se toman como ejemplo, ¿no?, porque desarrollan mucho ese ámbito prioritario que es el recurso humano, ¿no? Y como siempre lo digo, las empresas no caminan solas. Las empresas no serían lo que son si es que no hubiera buenos profesionales o profesionales de alto impacto. Lo que ocurre, lamentablemente, en países como el nuestro, es que muchas veces no se valora el recurso humano, ¿no? Pero si cada uno descubre el valor que tiene, probablemente no nos dejemos, pues, en algún momento pisar o que nos paguen lo que no nos corresponde o no nos merecemos, ¿no? Bien, les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.